Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo es el número 6. Nuestro tema son todo el tema concerniente a parte de lo que compete a las entidades del sector financiero. Pasas. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Los establecimientos financieros de crédito, pues son instituciones que desde hace mucho tiempo se encargan de captar la moneda legal en recursos al público. Está visto que desde un tiempo atrás se ha venido trabajando con el tema, digamos, de los préstamos, descuentos y anticipos. Esto ha venido teniendo una evolución paso a paso con el transcurrir de los años. Se ven en las ciudades, en todas las grandes ciudades, se ha permitido que haya este tipo de créditos, tenga un apalancamiento en sus diferentes actividades, lo cual contribuye como al crecimiento económico de cada región. Entre toda esta parte histórica, vemos también que digamos, como tal, las entidades crean sus portafolios, crean actividades que a futuro van ofreciendo para cada uno de las personas y que están ayudando también a las grandes empresas en la contribución de las diferentes maneras de crédito como se están trabajando en las instituciones. ¿Pasas, por favor? Dentro del sistema económico de una nación, siempre el dinero ha sido muy fundamental en la parte económica. Realmente en la actualidad decimos que obviamente por todos los cambios que se ha tenido, que los cambios vienen de atrás, como ya lo he dicho, tanto en bienes y servicios, la función del ser humano pues es servir, o sea, este tipo de servicio nos permite subsistir en la vida diaria. Los ingresos que hoy en día han venido, este ingreso, digamos, el ingreso hoy en día tiene un nombre como tal que, digamos, es el tema de ay, no. Se ve reflejado en el salario mínimo. Pasa. El tema central que se va a tratar en este grupo son la regulación de la normatividad, las entidades de mercado que actualmente prestan los servicios y el portafolio de servicios de las entidades asignadas. Bueno, iniciamos con el tema de los bancos. Los bancos remontan sus orígenes desde la antigua Mesopotamia, en donde básicamente se hacía inicialmente intercambio antes incluso de la creación del dinero con el tema del trueque. Las funciones básicas de los bancos, a grandes rasgos, son intermediarios en la economía del país, de cualquier país. Estos existen a nivel mundial. Mediante los productos y servicios financieros facilitan un eficiente y eficaz flujo del dinero a través de la economía. Básicamente toman el dinero que de alguna forma sobra, lo reinvierten y hacen de esta manera que la economía funcione de una manera más efectiva. Pasa, por favor. Los bancos son supervisados en Colombia, especialmente por estas entidades, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el organismo administrativo nacional que tiene en la dirección general a un ministro y 2 viceministros. Esta entidad es la encargada de definir y dirigir la ejecución de la política económica y fiscal del país. Le sigue el Banco de la República, pues que es el Banco Central y encargado de emitir la moneda legal. Es decir, es el único banco en Colombia autorizado para emitir monedas y billetes que utilizan pues las personas para el comercio y el mercado. Pasa por favor para la siguiente.
Sigue la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la encargada del control de los sistemas financieros y bursátiles del país, por lo que promueve, organiza y desarrolla el mercado de valores y la protección de los inversionistas, ahorradores y aseguradores. Y finalmente, el Fondo de Garantías de la Institución Financiera, o pues más comúnmente conocido como FOGAFIP, que es la entidad que promueve la protección de la confianza y los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas. Asimismo, impide injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza de los accionistas y administradores causantes de prejuicios a las instituciones financieras. Siguiente, por favor. Los bancos dentro de sus portafolios cuentan con cuentas bancarias como son las corrientes, las de ahorros, que son pues las que en la mayoría usamos para el pago de las nóminas, y cuentas de vista. También son utilizados como medios de pago, nos prestan servicios de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, cheques, tarjetas comerciales. Sirven para ahorrar, pues los ahorros voluntarios, pues las mismas cuentas de ahorro, depósitos a plazo. También sirven para inversiones como acciones, rentas variables, fondos mutuos, monedas extranjeras, entre otros. Una de sus funciones principales para la economía son los créditos. Llámese créditos de consumo, educación, hipotecarios, automotriz, libre inversión, comerciales y demás. Y por último, los servicios menos conocidos que nos prestan los bancos son los factoring y los leasing. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las corporaciones financieras en Colombia y en el mundo y su historia como tal. En Colombia entró como una necesidad de crear inversiones directas a largo plazo en Colombia y fue a comienzos de los años 50. Luego, una década después, encontramos que en 1960 se estableció un decreto como tal que formalizó las instituciones financieras en Colombia, sobre el cual pues reglamentó todo el proceso financiero como tal. En la imagen podemos observar unas de las principales entidades que pues han prevalecido durante el tiempo y asimismo multinacionales que han venido a conformar parte de este sistema financiero colombiano, que pues han precisamente dado esa colaboración y ese proceso en ese desarrollo como tal. En cuanto a, como ya lo mencionaba, está el decreto 336, donde pues, se estableció bajo un objeto de encauzar la colocación de capitales nacionales y extranjeros para la financiación y especialmente para destinar estos recursos a la exportación de productos y servicios. Como tal, las entidades que empezaron a apoyar ese proceso y ese movimiento financiero en Colombia, encontramos que es la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, muy conocida, y la Asociación Bancaria, que esa bancaria pues, son las que regulan todo el proceso como tal, proceso financiero en Colombia y en cada uno de los procesos. Dentro de sus funciones principales encontramos que es la movilización de recursos del capital y promover creación y reorganización, así como la transformación y exportación y expansión de empresas, promoviendo pues la participación de terceros en financiación de servicios y de precisamente sus actividades para permitir pues ese uso de ese capital. También se suscribe y se adquieren acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Entonces, pues estos son, digamos que las principales formas en que se mueve el tema financiero en las corporaciones y pues digamos que como tal, cómo se consolidan las empresas y sus inicios de actividades financieras. En cuanto se brinda también o se realiza un proceso de captación mediante emisión de certificados de depósito a término. Se emiten bonos de garantía, generalmente en moneda nacional. También se obtienen a través del Banco de la República
los créditos y los términos y condiciones que se señalan en la Junta Directiva del Banco de la República. También, pues, esta se encarga de llevar la vigilancia y el control de cómo es la aprobación de los préstamos a personas naturales, jurídicas, para financiar la adquisición de acciones, bonos, que también, pues, se convierten en acciones para sociedades anónimas en el país o en la jurisdicción nacional. En cuanto a la normatividad, las corporaciones financieras actualmente pues están regidas por lo que establece la Asociación Nacional de Industriales y la Sobancaria sobre el decreto 336 del 57 y posteriormente el decreto 605 de 1958. Luego de esto, se estableció en 1960 el decreto 2369, el cual pues su radio de acción o su alcance como tal fue conformar un objetivo social. Sobre los años 80 se expide pues el decreto 2461 y 3277 que pues redefinieron todo el proceso de adaptación a las corporaciones financieras. En el 87 se decretó mediante, pues, por así valga la redundancia, el decreto 2041, una ampliación de la capacidad para realizar pues, estas actividades de crédito en estas instituciones. Y nuevamente en el año 1993, con el decreto 663, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se aumenta pues el campo de acción para definir a las compañías financieras y pues regular toda su actividad. En cuanto a las entidades del mercado que actualmente pues, se encuentran en el portafolio de precisamente del orden nacional y digamos que son compañías establecidas como en Colombia, entonces encontramos pues uno de los grupos bancarios más grandes del país, que es el Grupo Aval, y pues está también Corfid Colombiana. Adicional a esto pues está las corporaciones financieras nacional y suramericana, la Corporación de Occidente, el Grupo Aval, pero pues esto ya hacen parte de multinacionales, el Banco BBVA, que es de España, y también encontramos dos nacionales, que es Davivienda y Caja Social, entre otras entidades que pues precisamente aquí las podemos encontrar y digamos que entidades que han pasado por el país, otras que también fueron creadas con capital nacional, y está pues quien lo regula, que es el Banco de la República. También encontramos dentro de otras entidades que en el mercado están las compañías de especializadas en leasing, fiduciarias, sociedades administradoras de fondos y pensiones y cesantías, bolsas de valores y regímenes especiales como Finagro. En cuanto a sus portafolios de servicios, encontramos que pues, los principales o los más conocidos son las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, los CDTs, créditos de libre inversión, tarjetas de crédito, líneas de redescuento, servicios en moneda extranjera y aceptaciones bancarias. También están los títulos valores y están también las corporaciones de seguros, las empresas encargadas de emitir seguros, pólizas de seguros, que por lo general están divididas en dos ramos, macro ramos, que son el ramo de vida y de generales. Dentro del de vida pues están los principales productos que se comercializan en el país, que son los productos de pólizas de vida grupo, vida individual, accidentes personales, escolares. Y en cuanto a al ramo de generales, pues ya son pólizas de cumplimiento, pólizas de garantías. Digamos que en este sector financiero se utiliza mucho como garantías a créditos en adquisición de vivienda, en adquisición de vehículos y demás productos que pues que se utilizan como una garantía con el ánimo
blindar el proceso de la financiación del producto o del servicio. Estos son pues adicionales entidades y aquí corporaciones de ahorro y vivienda ya está a cargo de mi compañera Luna. Buenas noches. Tenemos que las corporaciones de ahorro y vivienda son aquellas que tienen como función principal la captación de recursos para realizar primordialmente operaciones activas de crédito hipotecario de largo plazo mediante el sistema de valor constante. Tenemos que estas corporaciones promueven el ahorro privado y esta captación de recursos se hace a través de cuentas de ahorro, depósitos ordinarios y certificados de depósito al término. ¿La pasas, por favor? ¿La pasas, compañero, por favor? Gracias. Bueno, tenemos que mediante el decreto 678 del Gobierno Nacional, durante la presidencia de Misael Pastrana, en mayo del 72 se crean las corporaciones de ahorro y vivienda, hoy denominadas bancos hipotecarios, las cuales ampliaron la participación del sector privado en el mercado financiero. Estas corporaciones fueron creadas principalmente para apoyar proyectos masivos de construcción. Con la aparición de estas, surge la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, cuyo objetivo inicial fue el de promover el ahorro de los colombianos, captando grandes recursos que eran trasladados al sector de la construcción. De esta manera se buscaba amparar a las familias y protegerlas, pero se encontraba en desventaja frente a otras. Por eso no se amplió y la mayor preocupación, ya que la mayor preocupación del Estado estaba en la protección de los intereses de las corporaciones de ahorro y no en las familias. De esta manera, en septiembre de 1999, debido a un fallo de la Corte Constitucional, se obligó al gobierno a dar la unidad de poder adquisitivo constante a la inflación, con lo cual se dio la aparición de la unidad de valor real en reemplazo de esta. Tenemos que mediante la expedición de la Ley 549 de 1999, la figura de CAPS o de corporaciones de ahorro y vivienda se eliminó para pasar a ser bancos comerciales. Y hoy en día las únicas entidades con poder para manejar los recursos de unidad de valor real son los bancos hipotecarios. ¿La pasas, por favor? Bueno, entonces las corporaciones de ahorro y vivienda pueden otorgar créditos para los siguientes fines: construcción de vivienda propia o para la venta, proyectos de renovación urbana, incluidos la adquisición de inmuebles para este fin, adquisición de vivienda usada o en reparación o para una subdivisión o ampliación, o también la adquisición de viviendas proyectadas en proceso de construcción o prefabricadas, las obras de urbanismo, la construcción o adquisición de edificaciones distintas de vivienda, tales como locales, oficinas, parqueaderos, hoteles, bodegas, o en sectores industrial, turístico, agropecuario y minero. Y también tenemos que otorgar préstamos de inversión garantizados con hipoteca sobre vivienda o con hipoteca sobre inmuebles. ¿La pasas, por favor? Bueno, entonces tenemos el artículo 14 de la Ley 510 de 1999, la cual nos describe la finalidad de las CAPs. También tenemos el artículo 19 de la Ley 510, en la cual se describen las operaciones activas de crédito. La Ley 546 de 1999, la cual dicta las normas en materia de vivienda a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional. Dentro de este es el artículo 5, el cual nos especifica que, como lo dije anteriormente, ahora tendrán la naturaleza de bancos comerciales.
y la circular básica jurídica de la Supersolidaria. ¿La pasas, compañero, por favor? Algunas corporaciones de ahorro y vivienda son Las Villas, Ahorra Más, Conavi, que fue creada en 1974, Bancolombia, Colpatria, Gran Ahorrar. En 1998 pasó a ser una entidad oficial al ser recapitalizada por el Fondo de Garantías Financieras Fogafín. En el 2000 dejó de ser una CAP para convertirse en banco con servicios de banca personal y empresarial, y ahora recibe los activos y pasivos del Banco Central Hipotecario. Tenemos otras como Colmena, Da Vivienda, Caja Social de Ahorros, Corpavi y Copdesarrollo. Gracias.